Este video va a ser un curso completo del análisis fundamental de acciones y CDR. En mi canal básicamente vimos muchísimos arbitrajes financieros y también muchísimos arbitrajes que hicimos con estos instrumentos. Me estoy refiriendo a los CDR, que básicamente son títulos que representan una fracción de la acción que por lo general cotizan en Estados Unidos. Por ejemplo, el CDR de Apple es 1/10 de la acción de Apple y lo podemos adquirir con pesos argentinos. Bueno, la verdad que vimos los mejores momentos para comprar, los mejores momentos para vender, cómo registrar la compra y la venta de estos activos. También vimos los arbitrajes que se hacen con este instrumento, pero lo que no vimos es el análisis fundamental, que es lo que tenemos que tener en cuenta, sobre todo si queremos invertir en acciones a largo plazo. Es por eso que se nos ocurrió hacer este video y dado que también soy profe de administración financiera en la facultad y esto es lo que enseño, básicamente cómo evaluar una acción, cómo evaluar una empresa. Por lo tanto, en este video vamos a ver todo, qué son los balances de la empresa, que es el estado de situación patrimonial, el estado de flujo de efectivo, el estado de resultado y el estado de evaluación de patrimonio neto, los ratios financieros, que son aquellos indicadores que nos pueden decir el estado de la salud de la empresa, cómo está su situación financiera, su solvencia, su endeudamiento y sobre todo su rentabilidad. Bueno, déjame decirte que este curso no hay en todo internet y si hay es pago. Es por eso que nosotros sí te vamos a cobrar algo, que es simplemente un buen like y una suscripción a mi canal, dado que no te cuesta nada y así me estás ayudando un montón. Bueno, una vez que abonaste, vamos con el curso. Bueno, y ahora vamos a arrancar con el curso de acciones. La idea de este curso es mostrarte que es bastante sencillo invertir en acciones. Y no lo digo yo, sino que lo dicen grandes personalidades como Warren Buffett. Por ejemplo, tiene estas dos reglas que parecen muy sencillas. La regla número 1 solo que es que no hay que perder dinero nunca. Y la regla número 2 es que no olvidemos la regla número 1. Tan sencillo como esto. Bueno, también tenemos personalidades como Peter Lynch, en el que también nos dice que no es tan difícil invertir en acciones siempre que lo hagamos a largo plazo. Cabe destacar que el curso este es de análisis fundamental, entonces nos vamos a centrar en cómo evaluar una acción y cómo evaluar una empresa y cómo saber si la empresa brinda valor, está sobrevalorada o está subvaluada. Una de las frases más conocidas de Peter Lynch es que hay que conocer lo que uno posee y también el por qué. Todas estas personalidades tienen diferentes frases. Por ejemplo, me gustan mucho las frases que arroja Warren Buffett, en la que dice que hay empresas maravillosas a un precio justo. Es mucho mejor esa metodología que empresas justas a un precio maravilloso. También que precio es lo que pagamos, valor es lo que obtenemos, que hay que invertir a largo plazo siempre y mientras más absurdo sea el comportamiento del mercado, mejor para el inversionista fundamentalista. Así que bueno, por eso vamos a dar este curso que prácticamente es lo que yo doy en la facultad. Bueno, dentro del mundo de las acciones se puede ganar muchísimo dinero en el mercado de acciones sin muchísimo esfuerzo. Lo que sí hay que tener muchísima paciencia y también una psicología un poco fría y no dejarnos llevar por aquel análisis cortoplacista o el análisis técnico. A diferencia del arbitraje financiero, entre mayor es el plazo que nosotros poseemos la acción, disminuimos el riesgo, por lo tanto aumentan las chances de ganar dinero. Totalmente distinto a lo que vemos nosotros en el arbitraje financiero, que entre mayor es el tiempo, mayor es el riesgo. Bueno, acá hay una relación inversa. Bueno, hay que saber cuál es el precio de mercado de una acción y el valor de la acción. Para eso, ¿qué tenemos que saber? Que el precio de mercado no siempre es el valor que refleja un negocio. Muchas veces una empresa o una acción está muy sobrevalorada o subvaluada simplemente por caprichos del mercado. Entonces muchas veces no tiene coherencia el precio que refleja el mercado a el precio que realmente está valuada la acción. Lo que vamos a ver en este curso es cómo saber cuál es el valor de una empresa y también cómo saber el precio de mercado. Siempre en el largo plazo los precios se alinean. Una buena empresa al precio equivocado puede ser una pésima inversión. Acá, bueno, perdón si el gráfico está un poco desprolijo, lo hice a mano, pero acá podemos ver cómo está el valor intrínseco de la acción y por abajo el precio de mercado. Este margen que hay cuando el precio de mercado está debajo del valor intrínseco se llama el margen de seguridad y lo ideal sería comprar abajo del valor intrínseco y no arriba. Siempre hay que tener empresas que el valor sea más pesado que el precio, obviamente. O sea, hay que comprar en precios baratos este tipo de acciones porque así nos vamos a garantizar grandes rendimientos a largo plazo. Y ahora vamos un poquito más con lo técnico, con los estados contables.
Hasta ahora todo muy lindo, que hay que invertir a largo plazo, de que el valor intrínseco es distinto al valor del mercado, de que también en el largo plazo siempre tienen que alinearse estos precios, también de que hay que ser paciente. Todo bastante concepto, parecería un curso más de motivación que análisis fundamentalista. Así que ahora vamos más a lo teórico y a lo técnico, pero es bastante sencillo, no te quiero asustar con este curso, realmente es muy sencillo, simplemente hay que ser un poquito paciente y conocer los estados contables que presenta una empresa, porque así nosotros vamos a tener el conocimiento suficiente para saber qué hay dentro de la misma, cómo está compuesta, cómo recibe dinero, cómo se le va el dinero y sacar aquellos ratios financieros más importantes para saber si está de una forma financiera saludablemente o no. Bueno, los estados contables son 4, pero nosotros nos vamos a enfocar en 3. El estado de situación patrimonial, el estado de resultado y el estado de flujo de efectivo. Bueno, vamos con el primero, el estado de situación patrimonial. Básicamente está compuesto por el activo, pasivo y patrimonio neto. Vamos a definirlo de manera muy general. El activo son todos aquellos bienes, también efectivo, también derechos que tiene la empresa respecto a terceros. También pueden ser inversiones a corto y largo plazo, materia prima, activos intangibles, entre otros. En cambio, los pasivos son las obligaciones que tiene la empresa, por ejemplo, cuenta por pagar, los préstamos pasivos, pasivos por impuesto, entre otros. Básicamente, el activo son los derechos y los pasivos son las obligaciones. Y el patrimonio neto básicamente está compuesto por acciones, beneficios, resultados, entre otros. Bueno, ya vamos a ver un poquito más a detalle lo que son estos componentes del estado de situación patrimonial. Bueno, básicamente, ¿cómo está compuesto? El activo también, esto es una igualdad contable básica, que el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. Por lo tanto, el pasivo va a ser igual al activo menos el patrimonio neto. Y acá vamos a ver las definiciones más financieras y que más nos compete a nosotros. No vamos a ver tal cual o contablemente lo que significa cada rubro, porque es medio aburrido. Te lo digo yo que estudié para contador, es medio aburrido, o por lo menos a mí no me gusta mucho definir estos componentes de manera contable, sino más de forma financiera. Pero acá podemos ver que aparece lo que se denomina activo corriente y pasivo corriente, y activo no corriente y pasivo no corriente. Pongo un relojito porque tiene que ver el tiempo y el lapso de liquidez de cada uno de estos componentes. Básicamente, activo corriente, pasivo corriente en el corto plazo, y activo no corriente y pasivo no corriente en el largo plazo. Bueno, ¿para qué nos sirve todo esto que estamos viendo, que puede ser un poquito tedioso? Para sacar dos tipos de ratios: el ratio de liquidez, o los ratios de liquidez mejor dicho, y ratios de endeudamiento. Bueno, y acá vamos a definir lo que es la liquidez. Básicamente, la liquidez es la solvencia que tiene la empresa y también el lapso que tiene para hacer cargo sus obligaciones, o para hacerse cargo en sus obligaciones. Básicamente son aquellos activos líquidos, por ejemplo, el dinero en efectivo, o también, por ejemplo, acciones que se puedan vender en el corto plazo. Bueno, todos esos son activos líquidos que posee la empresa. Bueno, vamos a definirlo a continuación. Los ratios de liquidez. Compara lo que es el activo corriente respecto al pasivo corriente. Y acá vamos a definir bien lo que es activo corriente y pasivo corriente. El activo corriente básicamente es aquellos activos que se pueden hacer líquidos en el periodo menor a un año. Por ejemplo, el dinero que tenemos en la cuenta bancaria, el dinero que tenemos en la billetera, si tenemos Bitcoin en nuestra billetera, o aquellas acciones en las que nosotros las podemos liquidar en el corto plazo y así pagar nuestras obligaciones o hacernos el dinero en efectivo. Es lo más líquido. Hay un gris en el que se considera el inventario o no en el activo corriente, o sea, es dentro del activo corriente, pero para los ratios de liquidez no se usa tanto, pero ya lo vamos a definir a continuación. Por otro lado, los pasivos corrientes son aquellas obligaciones que tiene la empresa que se tiene que hacer cargo en el corto plazo. Una deuda que vence acá 3 meses, por ejemplo, eso entraría a pasivo corriente. Entonces, este ratio, el ratio de liquidez, lo que hace es comparar el activo corriente sobre el pasivo corriente. Acá tenemos activo corriente sobre pasivo corriente. Bueno, obviamente que entre más grande dé el numerito, o sea, entre más grande sea el activo corriente respecto al pasivo corriente, más saludable va a estar la empresa. Mayor liquidez, y si tiene mayor liquidez, es una empresa más próspera. Pero vamos a ver si funciona tan así en la práctica este ratio. Acá vamos a ver lo que es un estado de situación patrimonial. Este es el típico estado. Fíjense, dentro del activo corriente tenemos lo que es caja y banco, el dinero en el banco o el dinero en efectivo, inversiones temporarias, crédito por venta, también otro tipo de créditos, bienes de cambio y otros activos. Esto es el total de activo corriente. Activo no corriente, por ejemplo, los inmuebles que posee una empresa, o por ejemplo maquinaria,
también notas de crédito a largo plazo, entre otros. Fíjense, activos intangibles, otras inversiones, participaciones permanentes de sociedades, llave de negocio, etc. Bueno, vamos al pasivo. Pasivo corriente, deudas que pueden ser comerciales, préstamos, remuneración y cargas sociales, cargas fiscales, anticipo de clientes, dividendos a pagar, entre otros. Y pasivos no corrientes, por ejemplo, total de deudas, que pueden ser deuda a largo plazo, previsiones, entre otros. Y el patrimonio neto. Bueno, acá tenemos toda la información y vamos a definir cada uno de ellos. En realidad ya lo hicimos, pero bueno, básicamente el activo son los derechos, los pasivos son las obligaciones. El patrimonio neto no lo vamos a tocar todavía, no nos va a dar mucha información por el momento. Bueno, vamos a repasar un poquito los conceptos que vamos adquiriendo. Activos son los derechos de la empresa, pasivo, obligaciones de la empresa. Patrimonio neto no lo vamos a definir todavía porque no nos va a hacer falta. Pero el activo corriente se refiere a aquellos derechos que tiene la empresa en el corto plazo. El activo no corriente se refiere a aquellos derechos que tiene la empresa más a largo plazo. Pasivos corrientes son las obligaciones a corto plazo que tiene la empresa y pasivos no corrientes son aquellas obligaciones a largo plazo que tiene la empresa. Bueno, acá la igualdad que te mencioné, el activo igual al pasivo más patrimonio neto, entonces activo menos patrimonio neto igual al pasivo y activo menos pasivo igual al patrimonio neto. Listo, acá tenemos la definición simplemente para repasar, seguimos, también lo mismo del pasivo y acá vamos con los índices, ratio de liquidez y vamos a definirlo aún mejor. Razón de circulante. Este ratio es simplemente el activo corriente sobre el pasivo corriente. Hay una prueba ácida que se llama que elimina el inventario, porque muchas veces dicen que el inventario no es tan fácil hacerlo líquido, también depende del tipo de la empresa y aún más exacto nos puede dar el número que sería activo corriente menos inventario sobre pasivos. ¿Qué nos miden esto? Miden la capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones en el corto plazo. Bueno, por lo general, lo ideal sería que este ratio sea lo más grande posible. Lo preferible mayor a 1.3, 1.5 sería lo ideal. También puede dar mucho más el número, pero se manejan esos índices en la práctica. Si da menos de 1, se dice que la empresa no está en el mejor momento de liquidez. Pero no siempre es así, ya lo vamos a ver, tenemos un ejemplo justo, pero sí, es un buen índice y nos dice la capacidad de liquidez de la empresa. Si es menor a 1, es básicamente malo, si es mayor a 1, es bueno, lo ideal es llegar al 1.5, 1.8, eso sería lo ideal. Bueno, y ahora vamos a ver índices importantes, ratios de endeudamiento. Razón de endeudamiento son pasivos totales dividido activos totales, simplemente nos muestra la proporción de activos que son usados para financiar la deuda de la empresa. Por ejemplo, si la razón de endeudamiento es 0,5, o sea el 50%, quiere decir que la empresa financia su deuda con la mitad de sus activos. Es un índice saludable de endeudamiento, suele ser del 0,6 para abajo. Por lo tanto, si da 0,5 es bastante bueno. Bueno, y vamos a la práctica. Vamos a ver el balance de Apple. Acá yo saqué un print de pantalla y ahora va a venir la pregunta, Santi, ¿a dónde podemos ver este balance? De esta forma y de esta forma tan detallada y también los ratios. Bueno, yo te voy a mostrar por dónde lo veo yo. Si bien hay muchísimas empresas, por ejemplo, Yahoo Finance o también, por ejemplo, Investing.com, yo en el caso de balances del estado de situación patrimonial, también el estado de resultados, me gusta verlo por otro lado. Bueno, la página se llama tikr.com. La verdad que no tengo mucha idea cómo se pronuncia, pero es una página muy buena para ver los balances, para hacerse una cuenta es gratuita, también eso me gusta, y podemos ver los 5 años para atrás de la empresa. Cuando entramos, acá simplemente hay que buscar el ticker, acá ponemos AAPL, que es Apple, y nos aparece para ver toda la información de Apple. Acá podemos ver el gráfico de precio del activo y si bajamos nos dirigimos acá donde dice finanzas. Cliqueamos en finanzas y acá tenemos para ver todo. Nos va a dirigir primero al estado de resultados, pero nos vamos a dirigir al balance de situación patrimonial, que es lo que estamos viendo ahora en estos momentos. Acá podemos ver que tenemos el efectivo de la empresa, inversiones a corto plazo, activos financieros a vender, efectivo total de las inversiones a corto plazo, también tenemos cuentas por cobrar, otros por cobrar, total de cuentas por cobrar, inventarios, activos por impuesto diferido de corriente, efectivos restringidos, otro activo corriente y el total de activos corrientes. Podemos ver que tenemos
del año 2019 hasta el 2023 y los últimos 12 meses. Van a coincidir porque estamos en enero justamente, pero es algo muy útil. Si queremos ver periodos anteriores debemos pagar, pero con 5 estamos bastante bien, sobre todo si estamos empezando en el mundo de las inversiones. Bueno, podemos ver que también tenemos los activos no corrientes y vamos a bajar. Acá tenemos el total de los activos, muy importante. Y acá también tenemos el total de los pasivos y las cuentas patrimoniales. Bueno, muy importante esto, muy importante tener estos datos porque con esto nosotros sacamos los ratios financieros que te estoy explicando en este curso. Bueno, algo muy importante que los ratios lo puedes ver acá, pero si vos sabés cómo se calculan los ratios, ya sabés lo que significa. Mucha gente dice, no, tenés que fijarte en el ratio de liquidez, en el ratio EBITDA, en el ratio del margen de rentabilidad neto, pero no te saben decir qué es. Ese es el tema. Hay que saber lo que uno está viendo y tener aquel ojo clínico para poder juzgar y también tener un criterio mucho más formado si la empresa tiene o no valor. Esa es la diferencia de comprar un activo con el precio de mercado. Por ejemplo, no sé, todo el mundo esté comprando PayPal, pero vos ves que PayPal tiene los balances en las ruinas y bueno, el precio va a bajar y suelen pasar esas burbujas donde se pierde mucho valor y generalmente la gente pierde más que gana. Entonces, con un criterio más formado va a estar del otro lado del mostrador. El ratio de liquidez lo vemos acá y también están ratios de disponibilidad, también ratio por dividendo, flujo de caja operativa, también este ratio es importante. La solvencia a largo plazo, por ejemplo, y otros tipos. También el EBIT, el EBITDA es un ratio muy importante, con eso vamos a finalizar el curso, para juzgar la situación financiera de la empresa. Bueno, vamos de vuelta a las Filipinas, pero ya acá vemos de dónde sacamos el balance. Bueno, y vamos a los valores importantes que tiene el estado de situación patrimonial. Podemos ver que tenemos el activo total, el pasivo total, el activo corriente total, el pasivo corriente total, el ratio de liquidez y ratio de endeudamiento. Bueno, con el activo total y el pasivo total ya puedo sacar el ratio de endeudamiento, que era el pasivo total dividido el activo total. Podemos ver que es menor a 1, lo cual es bastante bueno. 0,82 no es muy chico, pero es saludable. Podemos decir que la empresa en términos de endeudamiento está bien, pero vamos a fijarnos cómo anda de liquidez en el corto plazo y eso sí me preocupa porque yo a simple vista veo que el pasivo corriente total es mayor que el activo corriente total. Por lo tanto, me puede decir que la empresa no va a poder cubrir sus obligaciones en el corto plazo. Índice de liquidez bajo en Apple, índice de endeudamiento alto. El precio de Apple va a caer y no necesariamente ¿por qué? Porque tenemos que ver cómo andan las ventas de Apple. Capaz que sí, no anda con mucha liquidez, pero con una sola venta te paga toda la deuda y chao, digamos. O sea, no hay por qué alarmarse, pero sí son ratios importantes que no los tiene del todo bien. Lo ideal sería que el de endeudamiento lo tenga en 0,6 para abajo y el ratio de liquidez esté en 1,5 para arriba, esté menor que 1. Pero estamos hablando de Apple, de una empresa muy sólida que tiene muchísimas ventas. Entonces hay que terminar de estudiar la empresa y es lo que vamos a hacer en este curso. Apple vende muchísimo, eso ya nos queda tranquilos y vamos a poder ver en dónde. ¿En dónde crees que podemos ver cuánto vende Apple? En el estado de resultados. Y el estado de resultados básicamente nos muestra los ingresos y egresos de una empresa en un tiempo determinado. Por lo tanto, nos está mostrando su actividad. De ingresos, ¿qué pueden ser? Ventas, todas las ventas que realiza Apple, intereses ganados por inversión, entre otro tipo de actividades, y de egresos, ¿qué puede ser? El costo de venta, por ejemplo, el costo de materia prima o el costo de compra de los materiales que se venden o de los productos que se venden, el costo de los empleados, también puede ser lo que se le paga al área de marketing, lo que se paga en alquiler, lo que se paga en la mantención de inventarios, en la contabilidad, entre otros. Entonces vamos a ver cómo se compone un estado de resultados. Este es un estado de resultados que lo hicimos rapidito. Se compone por venta, costo de venta, utilidad bruta. La utilidad bruta básicamente es la ganancia de la actividad principal, pero sin contar todos los costos operativos, administrativos, financieros, impuestos, intereses. Hay muchas cosas que descontar. Acá podemos ver que hay gastos operativos y también puede haber ingresos financieros, gastos financieros, otro tipo de ingresos, otro tipo de gastos, resultados antes del impuesto y por último lo que queda en el bolsillo de la empresa, que es la utilidad neta. Bueno, acá podemos ver cómo se ve un estado de resultado y este es el estado de resultado de Apple. Bueno, acá podemos ver que está compuesto por ingresos totales,
porcentaje, te sacan el porcentaje de cuánto es, digamos, los ingresos totales respecto a otros componentes y podemos ver que este es el beneficio bruto. Después se ve los gastos de ventas generales y administrativos. Esto es gasto de investigación y desarrollo, debe ser gastos operativos totales y ahí van descontando y por último van sacando y tenemos el beneficio neto. Bueno, ¿qué índices importantes podemos sacar con todo esto? El margen bruto. Cuando tenemos el ventas, por ejemplo, venta menos costo de venta, que era la utilidad bruta sobre ventas. Ahí tenemos el margen bruto. Se dice bruto porque se hace de la utilidad bruta. El margen operativo se hace de la utilidad operativa dividido ventas y el margen neto, este es muy importante, el beneficio neto sobre ventas. Quiere decir cuál es el porcentaje que le queda en el bolsillo a la empresa respecto a las ventas totales. Es muy importante. ¿Por qué? Y por ejemplo, una empresa puede tener un resultado operativo gigante, muy bueno, pero capaz está gastando mucho en la empresa, en los empleados, en el alquiler, en las máquinas y al fin y al cabo la utilidad neta es muy chica. Lo importante también es que la operativa sea muy grande porque esto quiere decir que la empresa tiene un buen negocio y después capaz que tiene que gestionar de adentro. Si te da la operativa, la rentabilidad operativa justa o negativa, ya está, flaco, cerrar la empresa, deja de cotizar en bolsa, va a ser una pérdida y es un lugar donde nosotros no tenemos que invertir. Ahora no suele pasar esto en empresas que cotizan en la bolsa de valores, pero bueno, siempre hay que tener cuidado y hay que tener cuidado de estos índices. También un ratio muy importante es el beneficio por acción, que básicamente al beneficio neto, la utilidad neta, ¿qué le hacemos? La dividimos por el número de acciones en circulación y ahí tenemos ese ratio. Ahora vamos a ver cómo lo vemos en la práctica. Volvemos a la misma página que la voy a compartir en mi grupo de Telegram. Aprovecho, les digo que la voy a compartir en mi grupo de Telegram. También varias de estas filiminas las suelo compartir en mi grupo de Telegram, que es gratuito y lo voy a dejar en la descripción de este video. Y hablando de gratuito, te tengo que decir que este curso va a dejar de ser gratuito. No, mentira. Vamos a anunciar una promo que creo que te va a servir mucho porque te puedes ganar $30. Así que la vamos a anunciar ahora. Y acá podemos ver la promo de Bybit. Gana 90 USDT y un trade gratis de 500 en Bitcoin con Santiago Amat. Bueno, yo soy Santiago Amat, chicos, así que la promo esta es exclusiva para ustedes. Se puede ganar hasta 30 USDT y un trade gratis de $500 en Bitcoin. ¿Cómo hacemos para ganar? Esto es muy sencillo. Son 10 USDT retirables que no son bonos, estos son airdrops, lo cual son retirables si hacemos un depósito de $100. Muy importante, el depósito puede ser a través de P2P o depósito fiat, pero no desde cuentas de Bybit a otras cuentas de Bybit. Puede ser, por ejemplo, también desde Binance a Bybit, pero no de Bybit a Bybit. Después se gana 10 USDT retirables cuando hacemos el primer trade por lo menos de $100. Esto también es muy sencillo, simplemente tengo que hacer un trade con esos $100 y listo. Y tenemos un trade gratis con un valor de $500 en Bitcoin con apalancamiento al hacer nuestro primer depósito de $100. Después podemos ganar 10 USDT retirables al hacer un volumen de $2.000 en derivados, o sea, en contratos de futuros y demás, apalancados por 10 con $200 ya lo podríamos hacer. Y después tenemos 15 USDT retirables, muy importante hacer el primer depósito, y 5 USDT retirables y obtenemos una oportunidad de ganar airdrops mayores y productos de Apple. Justo Apple es la empresa que estamos analizando en este curso. Y la última sería ganar 10 USDT retirables al hacer nuestro primer depósito por al menos de $100 por medio de transferencias bancarias fiat. O sea, por ejemplo, si depositamos pesos argentinos por un monto total o igual a $100, vamos a poder hacer este retiro de 10 USDT. Muy importante, chicos, que los retiros se los suelen pagar 30 días posteriores y que tienen que ser $100 netos o más. Bueno, ahora sí seguimos con el curso. Vamos a seguir con nuestro curso que creo que es bastante completo y vamos de vuelta a las filiminas. Acá les saco un print de pantalla, la cuenta de resultados de Apple. ¿Y qué buscamos en el estado de resultados? Empresas que crecen en forma constante. ¿Con qué? Con sus ventas y también con sus márgenes. Con sus márgenes no solo operativos, sino neto. Bueno, que tengan mejores márgenes con sus competidores. Estos márgenes no solamente se lo compara respecto a los años anteriores de la empresa, sino también con las empresas competidoras de Apple. Que pues
Que hay muchísimas, pero ¿qué podemos hacer? También lo mismo con los ratios de liquidez. Me olvidé decirte eso en los ratios anteriores, que para ver también si el ratio de liquidez es malo o bueno, hay que compararlo con el sector. No es lo mismo, por ejemplo, el ratio de liquidez que tenga un supermercado, seguramente va a ser un lugar muy líquido, a lo que tenga una mega empresa como Apple, que desarrolla sus productos y gasta muchísimo en investigación y desarrollo, y que también tiene su cierta rotación, pero no va a tener la misma liquidez que un kiosco. Creo que se entiende ese concepto, y debo decirte que el ratio de liquidez respecto a los competidores en Apple es bastante bueno. También es muy importante que estos márgenes estén mantenidos en el tiempo. No es muy saludable que una empresa tenga un margen muy bueno, al año siguiente muy malo, al otro año muy bueno y al año siguiente muy malo. Y también esto es muy importante, es un término que me llama mucho la atención, empresas caníbales. ¿Qué queremos decir esto? Que hay que comprar empresas que compren sus acciones. Por eso decimos que son caníbales, porque ellos se autocompran las acciones y por lo tanto cada vez hay menos acciones en circulación. Entonces el ratio de beneficios por acción, que lo vamos a ver enseguida, es cada vez más imponente. Bueno, y por último vamos a ver el estado de flujo de efectivo, que es aquel estado donde podemos ver cómo entra y sale dinero dentro de la empresa. Por eso lo definí con estos dibujitos nomás. Y es muy importante, básicamente así se ve el estado de flujo de efectivo de Apple. ¿Y por qué nos vamos a fijar esto? Porque de acá podemos tener uno de los índices más importantes, que es el EBITDA. Básicamente el margen EBITDA se calcula por el índice EBITDA dividido ventas. Y me van a decir por qué es tan importante este índice, y porque nos muestra la utilidad que tiene la empresa sacando aquellos costos básicamente financieros, impositivos y también las depreciaciones. Básicamente elimina cualquier gasto que no sea efectivo. El propósito de este índice es obtener una imagen fiel de lo que la empresa está ganando o perdiendo con el núcleo del negocio, o sea, con lo que es el negocio en sí. Después capaz que hay una mala indecisión, toman un préstamo y tienen muchas deudas que pagar, o por ejemplo las máquinas se están depreciando a lo loco, pero la raíz principal de la empresa es ganancia. Y el margen EBITDA nos muestra en términos de porcentaje la capacidad que tiene una empresa ¿para qué? Para generar efectivos con su negocio. Básicamente lo mide por cada peso de venta, por cada dólar en este caso. Entonces vamos a ir por última vez a nuestro balance de Apple. Volvemos acá, vamos a ir al estado de flujo de efectivo y acá podemos ver que tenemos componentes como las amortizaciones y depreciaciones, que esto hay que restarle a la rentabilidad operativa para tener el EBITDA. Acá en ratios, fíjense que tenemos margen EBITDA y tenemos un margen cada vez más creciente, entre más alto mejor. Es muy alto este margen en Apple, muy alto, lo cual me dice que la empresa se encuentra en una situación bastante saludable. Tenemos todos los índices que vimos en el curso, están en los ratios, y si se encuentran en esta sección es porque son muy importantes. Bueno, y por último vamos a ver los tips más importantes. Dentro de los tips más importantes, que lo ideal sería que la empresa cuente con una caja neta positiva. Bueno, eso es bastante obvio. Una caja neta positiva implica salud financiera. Saber que no siempre la deuda es mala, lo vimos en Apple, por ejemplo, que no tenía la capacidad para pagar su obligación en el corto plazo, pero por su venta lo puede hacer, o también capaz que adquiere una deuda, pero para hacer un nuevo producto súper desarrollado. Apple es una empresa que invierte muchísimo dinero en investigación y desarrollo, por lo tanto no está todo mal cuando hay deuda, no toda la deuda es mala. Si te interesa saber cómo evaluar una deuda, podemos hacer un segundo curso centrándonos en lo que es las cajas netas, en lo que es la deuda, también cómo medir cuando una deuda es mala, cómo una deuda es buena. No lo quise decir porque ya era muy técnico. Podemos hacer una segunda parte, si te interesa, déjame en los comentarios. También voy a mandar encuesta en mi Telegram, así que sumate si te interesa este tipo de cursos, pero creo que englobamos la parte más genérica de todo esto.
También hay que invertir en empresas que tengan un EBITDA mejor que el de sus competidores. Si por ahí estamos en duda de invertir, no sé, en Mercado Libre o en Amazon, y bueno, esto nos puede decir que si comparamos los EBITDA de cada una de ellas, podemos invertir en la que tenga mayor EBITDA y así vamos a disminuir el riesgo y seguramente maximizar ganancias. Bueno, hay que ver el flujo de caja libre de la empresa y analizar las ventas y los costos de cada periodo posteriores y también con la de sus competidores. Esto es lo que se llama análisis horizontal y análisis vertical. Bueno, gente, creo que por ahora vimos muchísimo. Este curso creo que es el curso que me hubiese gustado a mí para invertir y comenzar con el análisis fundamental. Obviamente le podemos agregar más cosas, más ratios. Podemos hablar un poquito más del flujo de caja libre, podemos hablar mucho más de lo que es la caja neta o una caja neta positiva, pero creo que englobamos la generalidad de lo que es el análisis fundamental. También esta página es oro, la verdad que una muy buena página para realizar cada uno su análisis fundamental y saber que no hace falta calcular los ratios, ya todas estas páginas nos dan los ratios, pero nosotros aprendiendo la fórmula entendemos un poquito más el concepto. Por eso insistí en enseñarte estas fórmulas que tampoco son difíciles. El activo corriente dividido el pasivo corriente, pasivo total dividido el activo total. Después, por ejemplo, la prueba ácida, que hay que restarle el inventario al activo corriente. Son índices que nos llevan, o por lo menos nos hacen entenderlo un poquito más fácil a todo esto. Así que bueno, si te gustó este curso y si querés que siga trayendo este tipo de contenido, te pido por favor que me lo hagas saber en los comentarios. Bueno, gente, esto fue todo por hoy y déjame decirte que creo que esta sección de cursos en mi canal es la sección más valiosa, dado que son cursos que realmente valen muchísimo dinero y que suelen ser pagos y nosotros lo estamos brindando totalmente gratis. Es por eso que te vuelvo a recordar el pago, que no sé por qué viste el video si no abonaste, que es el like y la suscripción a mi canal. Bueno, gente hermosa, nos vemos en la próxima.